El sonido de su voz aún retumba en mi cabeza, tan violento que me cortó el aire como un golpe. «Tu dinero es mío, viejo», gritó Mauricio, con los ojos inyectados de rabia. Por un momento creí que no era mi hijo quien hablaba, sino un extraño con mi sangre envenenada. Me quedé inmóvil, observando cómo su rostro, que alguna vez besé con ternura cuando era un niño, se deformaba en una mueca de desprecio. No respondí. Solo deslicé lentamente el teléfono en el bolsillo de mi camisa, con la grabadora encendida. Había aprendido que a veces la verdad no se defiende con gritos, sino con pruebas, y esa, sin que él lo supiera, sería la grabación que cambiaría el rumbo de nuestras vidas. Mauricio seguía hablando, escupiendo cada palabra con furia. «Toda mi vida trabajaste solo para ti. Ni siquiera me diste lo que me correspondía. Ese dinero me pertenece, te guste o no». Yo lo miraba sin moverme. Sentí que el alma se me encogía, no de miedo, sino de decepción. Lo había criado con mis manos, le había dado educación, techo, comida y más amor del que jamás supe expresar con palabras. Y ahora estaba ahí, frente a mí, reclamando una herencia que aún no existía, como si mi vida ya no tuviera valor, más allá de lo que podía dejarle. Quise decirle algo, pero la garganta me ardía. Era como si las palabras se me quedaran atoradas en el pasado, junto a todas las veces que lo perdoné, sin que lo mereciera. Cuando finalmente se fue, la casa quedó en silencio. Solo el tic-tac del reloj llenaba el aire. Miré el vaso que había arrojado contra la pared. Los fragmentos del vidrio brillaban en el suelo, como si el dolor también pudiera reflejar la luz. Apagué la grabadora. El archivo quedó guardado con un nombre sencillo: El día que mi hijo me gritó. Me serví un whisky y me senté en la vieja mecedora del salón, el mismo mueble donde alguna vez lo dormí entre mis brazos, contándole historias para que no tuviera miedo de la oscuridad, y pensé, con una tristeza serena, en qué momento el amor se volvió deuda. Pero antes de continuar me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. La botella se vació más rápido de lo que planeaba. Tal vez porque en cada sorbo intentaba tragarme los recuerdos, o tal vez porque el silencio de la casa era demasiado grande. Tomé una foto del estante. Mauricio, su esposa Camila y yo en su graduación. Los tres sonreíamos. Recuerdo que ese día lloré de orgullo. Él me abrazó y dijo: «Gracias, papá, por creer en mí». ¡Qué ironía! Aquel muchacho agradecido se había convertido en un hombre ciego de codicia. Encendí la lámpara del escritorio y abrí un viejo cuaderno. Tenía las manos temblorosas, pero empecé a escribir lo que acababa de suceder palabra por palabra. No quería olvidar ni un detalle. No por venganza, sino por justicia. Afuera comenzó a llover. Las gotas golpeaban los cristales con una cadencia que me recordaba a Clara, mi esposa. Ella solía decir que la lluvia limpia lo que el corazón no se atreve. La imaginé sentada frente a mí, con su sonrisa tranquila. «No llores, Rafael», me habría dicho. «A veces los hijos se pierden por caminos que el amor no alcanza». La miré en la foto del comedor, con su vestido blanco y el cabello recogido. Le hablé como si pudiera oírme. «Clara, le diste todo tu cariño, y yo le di mi esfuerzo. Pero lo que el alma no quiere aprender, ni el amor más puro puede enseñarlo». Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, escuchando la tormenta afuera, y la otra, más cruel, que rugía dentro de mí. La frase de Mauricio se repetía una y otra vez, hasta volverse un eco insoportable. «Tu dinero es mío, viejo». A las 3 de la mañana me levanté, encendí el teléfono y escuché la grabación. La voz de mi hijo llenó el cuarto, cada palabra más fría que la anterior, y en el fondo, mi silencio. Un silencio que ya no era miedo, sino una decisión. Guardé el archivo en una carpeta especial y le puse contraseña. Luego abrí el cajón de la mesa de noche y saqué una carpeta amarilla donde guardaba mis documentos más importantes: la escritura de la casa, el seguro de vida, el testamento viejo. Los extendí sobre la cama y me quedé observándolos como si fueran piezas de un tablero, porque eso era ahora, una partida que debía jugar con inteligencia. No soy un hombre rencoroso, pero sí uno que aprendió que el respeto perdido no se recupera con súplicas, sino con acciones. Mi hijo quería mi dinero. Lo tendría, pero no como él imaginaba. La idea empezó a tomar forma lentamente,
como una sombra que se aclara con la luz del amanecer. No sería inmediato. Tenía que esperar, observar y asegurarme de que cada movimiento fuera preciso. No se trataba de hacerle daño, sino de mostrarle quién había sido siempre, y lo más importante, que todo quedara grabado. Al amanecer, la lluvia se detuvo. El cielo se abrió con un tono rosado y sereno, casi burlón. Tomé mi taza de café y salí al porche. El olor a tierra mojada me devolvió una calma que hacía tiempo no sentía. Encendí un cigarro, miré el horizonte y sonreí por primera vez en meses. Había comprendido algo esencial. Mi hijo podía gritar, insultar, amenazar, pero nunca podría quitarme mi dignidad. Y eso, aunque no lo supiera, sería su derrota más grande. Mientras el sol terminaba de salir, grabé un mensaje de voz y lo guardé con la misma fecha que la grabación de su grito. Decía, «Este será el principio del fin, no del mío, sino del suyo». Lo envié a mi correo para conservarlo como prueba. Después me vestí, tomé las llaves del coche y me dirigí al despacho de mi abogado. Tenía una cita pendiente con el destino. Al cruzar la puerta, sentí algo extraño. La tristeza seguía ahí, pero ahora caminaba de la mano con una determinación nueva. Y por primera vez en mucho tiempo, supe que ya no era la víctima de mi historia. Era el autor, y el final aún estaba por escribirse. A veces el silencio no es cobardía. A veces uno calla porque gritar solo serviría para romper algo que aún ama. Y durante toda mi vida callé más de lo que debí. Mauricio nació una noche de invierno, mientras la lluvia azotaba el techo de zinc del hospital. Clara me apretaba la mano con fuerza, empapada de sudor y esperanza. Cuando lo escuché llorar por primera vez, sentí que el mundo se detenía. Era mi hijo, mi pequeño milagro, el fruto de un amor que había sobrevivido a la pobreza, a las horas largas de trabajo y al miedo de no tener nada. Durante los primeros años, todo parecía perfecto. Clara lo vestía con cuidado, y yo lo cargaba en mis hombros cuando salíamos al parque. Era un niño alegre, curioso, con esa mirada limpia que solo tienen los que aún no conocen la ambición. Cada tarde, cuando llegaba del taller, él corría a abrazarme. «¡Papá, papá!», gritaba, y yo lo levantaba, sintiendo que nada podía faltarnos mientras estuviéramos juntos. Pero la vida, incluso en su dulzura, siempre tiene la costumbre de probar cuánta fortaleza queda en el alma. Cuando Mauricio tenía 12 años, Clara se enfermó. Una tos persistente, un diagnóstico que llegó tarde. Pasamos meses entrando y saliendo de hospitales. Yo trabajaba hasta la madrugada, y aún así, sentía que el dinero se escurría como agua entre los dedos. Ella, aún débil, sonreía. «No te rindas, Rafa. Él te necesita fuerte». Y yo lo intentaba, pero verla apagarse fue una tortura lenta. Recuerdo su última noche. Me tomó de la mano y me hizo prometer algo que marcaría el resto de mi vida. «Cuida de nuestro hijo. No permitas que el dinero lo cambie. Enséñale que el valor no está en lo que tenga, sino en lo que sea». Asentí con lágrimas. No imaginaba entonces que esa promesa sería tan difícil de cumplir. Después de su muerte, la casa se volvió un eco. Mauricio apenas hablaba. Dejó de comer, de reír, de mirar el mundo. Yo no sabía cómo ayudarlo. Me dolía tanto verlo así que prefería callar. Y ese fue mi primer error, callar el dolor. Creí que, si me mantenía firme, él entendería que la vida debía continuar. Pero los niños no entienden de firmeza, entienden de abrazos. Y yo, en mi duelo torpe, no se los di. Con el tiempo, él empezó a distanciarse. A los 16 años, ya casi no me miraba a los ojos. Me hablaba solo para pedirme dinero o para discutir por algo trivial. Yo lo justificaba siempre. Es la edad, está confundido. Otra mentira para seguir callando. Cuando entró a la universidad, pensé que todo mejoraría. Le pagué los estudios, el apartamento, el coche. No porque me lo pidiera, sino porque quería demostrarle que, aunque su madre ya no estaba, su padre seguía cumpliendo promesas. Pero lo que debía unirnos nos separó más. Él empezó a mirarme con ese aire de superioridad que solo da la juventud mezclada con soberbia. Yo era, para él, el viejo obrero que no entendía de negocios modernos. Lo perdoné una y otra vez. Callé cada vez que me hablaba con desprecio. Callé cuando trajo a esa mujer, Camila, a la casa, y ella me miró con lástima fingida, como si yo fuera un mueble antiguo que estorbaba en la sala. Callé incluso
cuando supe que estaban usando mis ahorros para financiar sus caprichos, porque dentro de mí, una parte aún creía que el amor podía corregirlo todo. Pero el amor no educa cuando se da sin límites, y el respeto, cuando se pierde una vez, no se recupera con regalos. Una noche, mientras revisaba mis cuentas, encontré algo que me heló la sangre. Mauricio había transferido dinero de una cuenta conjunta sin avisarme. No mucho, pero lo suficiente para entender que ya no había confianza. Lo confronté con calma. «Hijo, ¿por qué hiciste eso?» «Es mi herencia», respondió sin titubear. «Al fin y al cabo todo eso será mío». Quise gritarle, pero recordé la promesa que le hice a su madre. Respiré hondo y le dije: «No, Mauricio, la herencia no es el dinero. La herencia es lo que dejas en el alma de los demás». Se rió. «Esa filosofía barata ya no sirve, papá». Ahí lo supe. El muchacho noble que había criado ya no existía. Solo quedaba un hombre que medía el amor con cifras y el respeto con conveniencia. Esa noche, mientras dormía, soñé con Clara. La vi de pie al borde de la cama con su vestido blanco y su sonrisa serena. «No llores más, Rafa», me dijo. «El amor no te ata, te enseña cuándo soltar». Desperté con el pecho apretado y la almohada húmeda. Me levanté, miré mi reflejo en el espejo y vi a un hombre cansado, envejecido antes de tiempo. Pero también vi a alguien dispuesto a no seguir callando. Desde entonces, cada día se convirtió en un acto de observación. Miraba a Mauricio y a Camila con ojos nuevos, escuchaba sus palabras, analizaba sus gestos y empecé a notar lo que antes negaba. No me amaban, me necesitaban. Y eso, aunque duela decirlo, no es lo mismo. Sin embargo, no los enfrenté de inmediato. Seguí callando, pero no por amor. Callaba para escuchar mejor, para entender dónde golpear cuando llegara el momento justo. A veces, cuando los veía discutir por dinero, pensaba en Clara y en su última promesa. Me dolía no haberla cumplido. Pero en el fondo, algo me decía que aún no era tarde, que el amor también puede corregir con justicia, y fue entonces cuando la idea comenzó a tomar forma, como un eco sutil en mi mente. Si ellos solo valoran lo que pueden perder, entonces la lección debía comenzar con una pérdida. Dicen que uno no termina de conocer a sus hijos hasta que el dinero entra en la conversación. Yo diría que eso es cierto, pero también que el dinero no cambia a nadie, solo muestra lo que ya estaba escondido. Mauricio no se convirtió en otro hombre de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, casi invisible. Primero fueron los gestos, la mirada altiva, las respuestas cortantes, los silencios incómodos. Después vinieron las mentiras pequeñas, esas que uno justifica para no aceptar lo evidente, y finalmente la indiferencia. Hasta que un día lo entendí. No había perdido a mi hijo, lo había malcriado con amor mal administrado. Cuando Clara murió, yo compensé su ausencia con regalos. Cada cosa que ella habría prohibido, yo la permití. Cada límite que ella habría impuesto, yo lo disolví. Y lo hice convencido de que así lo protegía del dolor. Pero lo único que logré fue enseñarle que todo estaba a su alcance sin esfuerzo. Mauricio creció sabiendo que su padre siempre cedería, y lo peor es que yo lo sabía, pero no pude detenerme. Era mi manera de seguir cumpliendo la promesa que le hice a Clara, cuidar de él, solo que confundí cuidar con consentir. A los 20 años ya no era el muchacho humilde que miraba a la vida con gratitud. Era un joven arrogante, rodeado de amigos interesados y ambiciones vacías. Yo lo veía llegar a casa con ropa cara, relojes nuevos, un coche distinto cada año. Y cuando le preguntaba de dónde sacaba el dinero, se reía. «Negocios, papá. Tú no entenderías». Y tenía razón. Yo no entendía cómo podía sentirse orgulloso de tener tanto y ser tan poco. Fue en esa época cuando conoció a Camila. Al principio, me pareció una muchacha educada, de sonrisa amable y voz dulce, pero bastaron unos meses para notar esa frialdad detrás de su amabilidad ensayada. Era el tipo de mujer que no mira a las personas, sino a lo que poseen. Siempre encontraba la manera de preguntar sin parecer interesada. «¿Y usted, don Rafael, tiene muchos terrenos? ¿Cuántos autos tenía en el taller antes de jubilarse?» Sonreía, pero sus ojos hacían inventario. Mauricio cayó rendido ante ella, y yo lo vi hundirse, paso a paso, en una relación donde el amor era una moneda más. Cuando se casaron, Camila dejó claro su papel, no como esposa, sino como socia de un patrimonio ajeno. Desde entonces,
Las visitas a mi casa se volvieron menos frecuentes y más frías. Venían los domingos, no por cariño, sino por rutina. Traían vino caro, fingían interés en mis historias y antes de irse siempre encontraban la manera de mencionar el dinero. «Papá, deberías vender la casa, está vieja», decía él. «Podrías darnos algo para invertir», agregaba ella. Yo sonreía. Fingía no entender, porque a veces, para escuchar las verdaderas intenciones de la gente, hay que hacerles creer que uno es sordo. Una tarde, mientras lavaba los platos, escuché desde la sala una conversación que no era para mis oídos. Mauricio decía: «Solo hay que esperar. Ya tiene 60. No va a durar mucho». Y Camila respondió con esa voz suave que tanto fingía ternura: «Entonces, asegúrate de que el testamento esté a nuestro favor». Sentí un nudo en el pecho. No lloré. Solo apagué el agua, me sequé las manos y salí al porche. Me quedé mirando el horizonte hasta que el sol se escondió. Esa fue la primera vez que pensé que amar demasiado puede ser una forma de suicidio lento. Durante semanas fingí no haber escuchado nada. Los recibía igual, preparaba café, hablábamos del clima. Ellos sonreían con la seguridad de quien cree tener la partida ganada. Y yo, por dentro, empezaba a trazar el plan que pondría todo en su lugar. No era venganza lo que me movía, era algo más profundo. Era el deseo de recuperar mi dignidad, esa que había ido regalando en cada concesión. Sabía que si enfrentaba a mi hijo con palabras, me ganaría con lágrimas falsas. Tenía que hacerlo con hechos, con la verdad. Por eso, cuando llegó aquella tarde del grito, esa que ya te conté, no me tomó por sorpresa. Era el desenlace natural de una historia que yo mismo había permitido escribir, pero lo que Mauricio no sabía era que, mientras me gritaba, yo ya tenía la grabadora encendida y el corazón tranquilo, porque cuando un hombre pierde el miedo, gana poder. A partir de ese día, comencé a observarlo como si fuera un extraño. Sus llamadas ya no eran palabras, eran cifras disfrazadas de cariño. Sus abrazos ya no eran afecto, eran anticipos de una herencia. Y sin embargo seguí recibiéndolo. Seguía preparándole café, seguía sonriendo, porque a veces la paciencia es la herramienta más precisa para el que planea justicia. Camila, por su parte, creía que tenía el control. Se acercaba, me hablaba con dulzura artificial. «Don Rafael, usted sabe que lo queremos mucho». Yo asentía sin responder. Por dentro pensaba: si supieras lo que estoy grabando, no me mirarías con tanta seguridad. Cada conversación, cada visita, cada palabra falsa quedó registrada en mi teléfono. Horas de diálogo que, más tarde, servirían para mostrarle al mundo quién era realmente el hombre que crié. Y aunque suene cruel, debo confesar algo. Hubo noches en que me reí solo al imaginar su cara cuando todo saliera a la luz. No por maldad, sino porque hay una justicia que solo entiende quien ha sido humillado en silencio. A veces me preguntan por qué no lo enfrenté antes. La verdad es que no tenía fuerzas para otro duelo. Ya había enterrado a Clara. No quería enterrar también a mi hijo, aunque en el fondo sabía que ese muchacho noble ya estaba muerto. Una noche, mirando una vieja foto de los tres juntos, comprendí que lo que me unía a él ya no era el amor, sino la esperanza de que entendiera su error. Pero la esperanza, cuando no se riega con respeto, termina marchitándose. Por eso decidí actuar. Y cuando uno actúa desde la calma, todo se alinea. El dolor se convierte en motor y la decepción en estrategia. No sé si fue el alma de Clara o la justicia divina la que me dio el valor, pero esa noche escribí una frase en mi libreta: «No me vencerás con tu ambición, hijo. Te venceré con mi silencio». Y así empezó el plan. Volví a escuchar la grabación muchas veces, no por placer, porque no hay placer en escuchar a un hijo maldecirte, sino por convicción. Cada palabra de Mauricio era una cicatriz que ya no dolía, pero que me recordaba por qué debía mantenerme firme. Su voz vibraba con rabia, con esa mezcla de orgullo y desprecio que solo tienen los ingratos, y cada insulto, cada amenaza, era un ladrillo más en el muro que había decidido construir entre nosotros. A la tercera escucha, comprendí algo importante. Ya no sentía dolor, solo una serenidad extraña, como si la decepción hubiera sido un fuego que me quemó por dentro, pero del cual ya solo quedaban cenizas frías. Era libre, libre de la culpa, libre de la ilusión, libre del miedo a perder lo que ya no existía. Guardé el teléfono en el cajón del escritorio y respiré hondo. El aire olía a polvo viejo y a madera.
el aroma de los años acumulados, de una vida que había dejado huellas. Esa casa había sido testigo de mis risas, mis lágrimas y mis derrotas. Pero ahora sería también testigo de mi redención. Salí temprano a la calle. El aire fresco me despejó las ideas. Conduje hasta el despacho de mi abogado, don Esteban Mena, un hombre serio, de barba canosa y mirada aguda. Había manejado mis asuntos legales por más de 20 años. Sabía de mis bienes, de mis rutinas y, lo más importante, de mis valores. Cuando llegué, me recibió con su tono habitual. «Rafael, hace tiempo que no te veía. ¿Todo bien?» «Todo empieza a estarlo, Esteban», le respondí con una sonrisa cansada. Nos sentamos frente a frente. Le conté lo sucedido, sin adornos. No omití nada, ni el grito, ni la humillación, ni el silencio. Cuando terminé, él permaneció callado un momento. Luego, con un suspiro, dijo: «Hay heridas que ni la ley puede reparar, amigo, pero podemos asegurarnos de que la justicia moral se cumpla». «Eso vine a buscar», le respondí. Saqué el teléfono y reproduje la grabación. El rostro de Esteban se endureció a medida que la escuchaba. Cuando terminó, me miró fijo. «¿Quiere usar esto? Quiero guardarlo, no para arruinarlo, sino para recordarle quién eligió ser». «¿Y qué planeas hacer, Rafael?» «Reescribir mi testamento. Y necesito que lo hagas tú». Esteban asintió sin hacer preguntas. Sabía que yo no hablaba por impulso. Comenzó a tomar notas mientras yo le dictaba cada instrucción. Los bienes, las propiedades, el dinero en el banco, las inversiones. Y luego el giro final. «El beneficiario principal no será Mauricio. Quiero crear una fundación». «¿A nombre de quién?» «De Clara», respondí sin dudar. «Fundación Clara Castillo, para becar a jóvenes sin recursos que quieran estudiar mecánica o ingeniería. Quiero que tengan la oportunidad que yo nunca tuve». El abogado levantó la mirada, sorprendido. «¿Y su hijo? Recibirá algo, claro». «¿Qué exactamente?» «Una carta y un recuerdo que nunca podrá borrar». Esteban cerró la libreta despacio. «Rafael, estás planeando algo más que una donación, ¿verdad?» «Planeo enseñarle que el amor, cuando se abusa de él, también puede defenderse». Pasé el resto de la tarde firmando papeles, revisando cláusulas, estableciendo detalles. Cuando todo estuvo listo, le pedí un favor final. «Esteban, quiero que guardes una copia de esta grabación junto con el testamento. Si algo me ocurre, la mostrarás». «¿Y cuándo sabré que es el momento correcto?» «Lo sabrás», le respondí con una sonrisa que él no entendió del todo. Al salir del despacho, el sol comenzaba a ponerse. El cielo tenía ese tono naranja que siempre me recordaba a Clara. Encendí el coche, pero no regresé a casa. Conduje sin rumbo, dejando que los recuerdos me guiaran. Terminé estacionando frente al taller donde había trabajado toda mi vida. El portón seguía oxidado, pero al abrirlo el olor a grasa, a metal y a historia me golpeó con fuerza. Era como si los años me hablaran. Me senté en el viejo banco de trabajo y encendí un cigarro. Sobre la mesa, las herramientas parecían esperarme. Mi martillo, las llaves inglesas, la caja de tornillos etiquetada con la letra de Clara. Ella siempre ordenaba, hasta lo que no tenía remedio. Saqué del bolsillo una libreta nueva y escribí en la primera página: Plan C, la última lección. Debajo dibujé un pequeño esquema. Un círculo, una flecha, una palabra en mayúsculas. Verdad, sabía exactamente lo que haría. No podía enfrentarlo con violencia ni con reproches. Tenía que hacerlo con su propio reflejo. Y para eso necesitaba una segunda grabación, una que no dejara dudas. Empecé a idear la trampa con la precisión de un relojero. Mauricio no sospecharía nada. Su ego era su punto débil. Lo llamaría, lo invitaría a conversar. Le haría creer que había decidido entregarle parte del dinero. Y justo en ese momento volvería a grabar. Pero esta vez no para mí. Esta vez para el mundo. Mientras escribía los detalles, sentí una calma que rozaba lo sagrado. No era venganza lo que me guiaba, sino equilibrio. Había pasado años soportando ofensas por amor, y ahora ese amor se había transformado en algo más poderoso: justicia emocional. Esa noche, al volver a casa, la luna iluminaba el patio. Me senté en la mecedora con una copa de vino. Pensé en Clara. «Tu hijo aprenderá, amor», le dije al aire, no con mis gritos, sino con mis silencios. El viento movió las cortinas, como si ella me respondiera, y entonces comprendí que lo que estaba a punto de hacer no era venganza, era cumplir la promesa que le hice cuando murió, enseñarle a nuestro hijo
el verdadero valor de las cosas. Apagué la luz, guardé el teléfono con la grabación en el cajón y me acosté con una sonrisa leve, no de triunfo, sino de certeza, porque, por primera vez en mucho tiempo, sabía que el final de esta historia lo escribiría yo. Pasaron algunos días desde mi visita al abogado. El ambiente en casa estaba más tranquilo, pero dentro de mí había una tormenta perfectamente ordenada. Había decidido no actuar con prisa. El tiempo, cuando se usa bien, puede ser más cruel que la venganza misma. El jueves por la tarde Mauricio me llamó. Su tono era suave, casi meloso, como si las palabras hubieran sido ensayadas. «Papá, he estado pensando en lo que pasó. Me pasé un poco, lo sé». «Un poco», respondí conteniendo la risa. «Quisiera hablar contigo, arreglar las cosas. Camila también quiere verte. Camila también quiere verte». Esa frase me supo a veneno envuelto en miel. Acepté la invitación, aunque sabía perfectamente lo que buscaban. El arrepentimiento falso tiene un olor peculiar, una mezcla de ansiedad y codicia. Cuando llegaron el sábado, la casa olía a café recién hecho y a silencio contenido. Camila entró primero, con su sonrisa ensayada y ese perfume caro que siempre usaba como si quisiera encubrir algo. «Don Rafael, qué gusto verlo». Se acercó para abrazarme. «El gusto es mío», dije mirándola sin devolver el gesto. «Siéntense, por favor». Mauricio parecía más calmado. Vestía camisa blanca, peinando hacia atrás el cabello como cuando buscaba convencerme de algo. Traían una botella de vino, un símbolo de reconciliación que apestaba a manipulación. «Papá», comenzó él mientras servía las copas, «he estado reflexionando. No quiero que discutamos más. Me alegra escuchar eso. Creo que deberíamos dejar el pasado atrás. A fin de cuentas, somos familia». Camila asintió. «Todos cometemos errores, don Rafael. Lo importante es que el amor siga». La miré directamente a los ojos. «¿El amor?», pregunté con calma. «¿Y de qué amor hablamos exactamente?». Ella se encogió de hombros, incómoda. Mauricio intervino rápido. «No empieces, Camila. Papá, lo que quiero decir es que, si tú quisieras, podríamos ayudarte con tus cosas». «¿Ayudarme?». «Sí, con la casa, los papeles, incluso el banco». Su voz se volvió temblorosa, intentando sonar sincera. «Podríamos administrar tus cuentas, ya sabes, por si algún día no puedes hacerlo tú». Me quedé callado unos segundos. Tomé un sorbo de vino fingiendo pensarlo. «Es una idea interesante», respondí despacio. «Pero antes de hablar de eso, quiero que hablemos de algo más importante». «¿De qué?», preguntó Mauricio, visiblemente expectante. «De confianza». Saqué el teléfono del bolsillo y lo puse sobre la mesa sin desbloquearlo. Ellos se miraron, confundidos. «¿Sabes qué es lo curioso de la confianza, hijo?», dije. «Que cuando se rompe no suena como un vidrio, suena como un silencio largo». Camila fingió una sonrisa. «No entiendo a qué se refiere, don Rafael». «No hace falta que lo entiendas», respondí. «Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a empezar de nuevo». Mauricio relajó los hombros aliviado. «Eso me alegra, papá». «Sí», continué, «pero esta vez quiero hacerlo a mi manera». Ellos no lo sabían, pero la conversación estaba siendo grabada nuevamente. No por venganza inmediata, sino por seguridad. Cada palabra, cada gesto quedaba guardado. El juego había comenzado, y yo era quien movía las piezas. Pasamos el resto de la tarde conversando de banalidades. Camila hablaba de su nuevo auto, de los planes para remodelar la casa, de un viaje que estaban planeando a Europa. Mauricio fingía escucharla, pero su mirada se desviaba cada tanto hacia el teléfono sobre la mesa. Sabía que quería tocarlo, ver si estaba grabando, y eso me divirtió más de lo que debería. Antes de irse, se acercó con un gesto fingidamente cariñoso. «Te prometo, papá, que todo será diferente». Le sonreí. «Claro que sí, hijo. Todo será distinto». Lo abracé, no por ternura, sino por respeto al hombre que alguna vez fue. Cuando cerré la puerta tras ellos, me quedé un rato de pie observando el reflejo de la botella vacía sobre la mesa. El vino aún se movía dentro, girando despacio. Era el símbolo perfecto, una calma aparente escondiendo un remolino. Me serví una última copa y brindé solo. «Por ti, Clara», susurré, «porque tu hijo va a aprender aunque sea tarde». Me senté frente a la libreta donde había trazado mi plan. La miré y añadí una nueva frase. «El perdón es una forma elegante de preparar una lección». Cerré el cuaderno,
Respiré hondo y encendí una lámpara tenue. El teléfono vibró. Era un mensaje de Mauricio. «Gracias, viejo. Me alegra que todo esté bien entre nosotros». Respondí con 3 palabras que escondían toda mi estrategia. Sí, todo bien. Porque en verdad todo estaba bien, más bien calculado que nunca. Pasaron los días. Volví a mi rutina, a los paseos al parque y a los cafés en la esquina. Por fuera era el mismo hombre de siempre. Por dentro ya no. El dolor había dado paso a una claridad casi peligrosa. Había comprendido que la venganza, cuando se hace con rabia, destruye, pero cuando se hace con inteligencia, enseña. Esa semana decidí dar el siguiente paso. Llamé al banco y pedí una cita para el lunes. Haría movimientos en mis cuentas que nadie sospecharía. Prepararía todo con la precisión de un relojero. Y cuando el momento llegara, no habría gritos, ni golpes, ni insultos. Solo verdad. Pero antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. La noche anterior a la cita, me quedé mirando el retrato de Clara en la pared. La luz de la lámpara dibujaba sombras sobre su rostro. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto?, le pregunté al silencio. El viento se coló por la ventana, moviendo suavemente las cortinas. Tomé eso como una respuesta. Al día siguiente, con el sol aún bajo, me vestí con mi mejor traje y salí. El aire olía a justicia. Y aunque nadie lo sabía aún, ese día marcaría el inicio del fin de la mentira. El lunes amaneció despejado, el tipo de día que engaña, cielo limpio, aire tranquilo, como si el mundo no sospechara lo que está a punto de pasar. Yo había dormido bien, mejor que en años. Cuando la mente tiene un propósito claro, hasta el corazón más cansado encuentra descanso. Llegué al banco temprano. El gerente, un hombre joven con modales apurados, me saludó con respeto. «Don Rafael, ya tengo listos los documentos que pidió». «Perfecto», le respondí. «Quiero hacer las transferencias hoy mismo». Revisé cada papel con calma, firmando una a una las hojas que sellarían mi decisión. Nadie, salvo Esteban, mi abogado, sabía el verdadero destino de ese dinero. Para todos los demás, incluido mi hijo, el viejo Rafael simplemente estaba ordenando sus cosas. Y esa frase, tan inocente, sería la chispa que encendería el incendio. Salí del banco con una paz que rozaba lo irónico. Mientras conducía hacia casa, pensé en Clara. Siempre decía que el amor no necesita testigos, pero la justicia sí. Esa mañana decidí que la justicia tendría público. Llamé a Mauricio al mediodía. «Hijo», le dije con voz tranquila, «quiero que vengas esta noche. También Camila. ¿Pasa algo?», preguntó cauteloso. «Sí, es hora de hablar del futuro». Hubo un silencio breve al otro lado. «¿El futuro del dinero?», preguntó. «De todo», le respondí y colgué. Sabía que esa sola frase bastaría para que no faltaran a la cita. La tarde cayó lentamente y el cielo se tiñó de naranja. Preparé la mesa del comedor, coloqué 3 copas, un vino que guardaba desde hacía años y una carpeta negra con documentos sobre el mantel. No tenía prisa. La calma era mi mejor aliada. A las 8 en punto, el timbre sonó. Los vi llegar desde la ventana. Camila llevaba un vestido elegante, maquillaje impecable y esa sonrisa que no tocaba sus ojos. Mauricio, trajeado, caminaba con una mezcla de ansiedad y esperanza. Entraron tomados de la mano, fingiendo armonía. «Papá», dijo él, abrazándome, «qué alegría verte así». «Estoy mejor que nunca», le respondí. «Pasen, por favor». Nos sentamos a la mesa. El vino sirvió para llenar los silencios que nadie quería romper. Finalmente, Camila se adelantó. «Entonces, don Rafael, ¿de qué se trata todo esto?». Tomé la carpeta y la dejé frente a ellos. «He decidido poner mis asuntos en orden». Mauricio intercambió una mirada con ella. Era la confirmación que esperaban. «Papá», dijo él intentando sonar tranquilo, «no hace falta que te preocupes por eso ahora. Tienes muchos años por delante». «Eso espero», le respondí sonriendo, «pero uno nunca sabe». Serví más vino y me recliné en la silla. Durante toda mi vida he trabajado duro, no para ser rico, sino para estar en paz. Camila asintió con una sonrisa tensa. «Y mereces disfrutarlo, don Rafael». «Sí, merezco disfrutarlo. Y merezco decidir quién lo hará conmigo». Los observé en silencio. Mauricio empezó a mover el pie, un tic que siempre tenía cuando se ponía nervioso.
Camila intentó mantener la compostura. ¿Ya decidiste qué harás con todo?, preguntó, como si no se atreviera a decir dinero. Sí, respondí, ya lo decidí. Hice una pausa intencionada, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Luego añadí, he hablado con Esteban, mi abogado. A partir de ahora, todo quedará perfectamente establecido. Mauricio trató de disimular la emoción, pero su voz tembló. Eso me parece bien, papá. Es importante tener las cosas claras. Lo miré directo a los ojos. Sí, hijo, muy claro. Y entonces dije la frase que llevaba días preparando. El dinero no siempre va a quien lo espera, sino a quien lo merece. Camila frunció el ceño. Mauricio intentó reír. No digas eso, papá. Claro que lo merecemos. Hemos estado contigo siempre. ¿Siempre?, pregunté con suavidad. Incluso el día que me gritaste, «¿Tu dinero es mío, viejo?». El silencio cayó como un golpe seco. El color se le fue del rostro. Camila me miró confundida. «¿Qué dijiste?». Saqué el teléfono del bolsillo y lo puse sobre la mesa. «Nada, solo recordaba tus palabras. Papá, no es necesario...». «Tranquilo, no pienso ponerlo ahora. Ya lo escuché suficiente veces». Tomé un sorbo de vino y continué. «Lo que quiero decirte, hijo, es que no te guardo rencor. En realidad, debería agradecerte. Gracias a ti comprendí algo importante. El respeto no se hereda, se gana. Y tú decidiste perderlo». Camila se removió en la silla. «Don Rafael, todos decimos cosas cuando estamos enojados». «Tienes razón, Camila, pero los hombres se definen por lo que hacen después de enojarse. Y tu marido, en lugar de disculparse, vino a pedirme mis cuentas». Mauricio golpeó la mesa. «Basta. Yo no me moví». Lo miré con la calma de quien ya no teme nada. «Tranquilo, hijo. No te alteres. Al fin y al cabo, ya tienes lo que querías». «¿Qué?». «Tu oportunidad». Me levanté despacio, tomé la carpeta y la abrí. Adentro había copias de documentos y una carta sellada. «Aquí está mi decisión. No te la leeré. Todo estará en manos de Esteban. Papá, por favor, no hagas esto. Ya está hecho». Camila intentó intervenir. «Rafael, piense bien». «Ya lo hice», respondí interrumpiéndola. «He pensado cada palabra, cada acción». Recogí mi copa y caminé hacia la ventana. El reflejo de los tres se veía en el cristal. Ellos, rígidos, yo, tranquilo. «¿Sabes, Mauricio?», dije sin girarme. «Cuando era niño siempre me decías que querías ser como yo. Papá, por favor, hoy puedo decirte con alivio que lo lograste a medias. Trabajas duro, sí, pero te faltó el alma». Nadie habló durante un buen rato. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj del comedor. Finalmente añadí, «El próximo martes Esteban los citará. Ahí sabrán todo». Dejé la carpeta sobre la mesa y me dirigí a la puerta. Antes de salir, me detuve y dije, «Ah, una última cosa». «¿Qué?», preguntó Mauricio con la voz quebrada. «No me odies por lo que vas a descubrir. Odíate por haberme obligado a hacerlo». Cerré la puerta detrás de mí. El aire afuera era fresco, liberador. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí ligero. La justicia se estaba escribiendo en silencio, y el capítulo final ya tenía fecha. El martes llegó más rápido de lo que imaginaba. Amanecí sereno, con esa paz que solo se siente cuando uno ya no tiene nada que perder. Tomé mi café mirando el reloj. Faltaban 2 horas para la reunión. La casa estaba en silencio, pero dentro de mí todo era ruido, recuerdos, voces, el eco de una promesa incumplida a Clara. Ese día no era para vengarla, era para cumplirle. A las 11 en punto salí de casa. El aire olía a hojas secas, a finales. Llevaba la grabación en un pendrive dentro del bolsillo interior de mi saco. No pesaba nada, pero contenía una verdad capaz de aplastar toda una vida de mentiras. Cuando llegué al despacho de Esteban, ya estaban todos. Mi hijo, su esposa, algunos familiares lejanos, un par de socios del viejo taller y hasta un representante del banco. Todos creían que se trataba de la lectura de un testamento o de un reparto de bienes. Sonreían, se saludaban, hablaban del calor del día. Solo Mauricio parecía inquieto. Sabía que algo no cuadraba. «Pasa, Rafael», dijo Esteban levantándose para estrecharme la mano. «Todo está listo». «Gracias, amigo», respondí, mirando a los presentes. «Me alegra que todos estén aquí». Me senté al frente de la mesa. El murmullo se apagó lentamente. Cerré los ojos un instante y pensé, aquí empieza todo. «Les pedí que vinieran», dije con voz firme, «porque quiero dejar las cosas claras antes de que el tiempo o la codicia las distorsionen.
Papá, interrumpió Mauricio, no hacía falta tanto drama. No lo es, hijo, es solo la verdad. Esteban me miró, esperando una señal. Asentí. Él conectó el proyector y abrió el archivo desde su laptop. El silencio se hizo más denso. El sonido de un clic llenó la sala. Y entonces, su voz. Mi hijo, furioso, cruel, vivo. Tu dinero es mío, viejo, retumbó la grabación, nítida, brutal. Nadie respiró. Las palabras se repitieron en los altavoces, rebotando contra las paredes del despacho. Podía sentir cómo el aire se llenaba de vergüenza. Mauricio se puso de pie de golpe. «¡Apaga eso! ¡Apágalo ahora mismo!». Pero Esteban no se movió. La grabación siguió. «Tú no sabes todo lo que te debo. Tú me debes a mí», decía él en el audio. Mi voz, al otro lado, permanecía en silencio. Un silencio tan doloroso que me dolió escucharlo, incluso sabiendo que era mío. Camila se llevó una mano a la boca. Los socios se miraban incómodos. Un primo lejano murmuró: «Dios mío, Mauricio». Cuando terminó, detuve el audio y guardé el pendrive en el bolsillo. La sala estaba helada. Podía oír los latidos de mi propio corazón. «Eso», dije despacio, «es lo que realmente pienso dejarles, la verdad». Mauricio dio un paso hacia mí, con el rostro desencajado. «¿Por qué hiciste esto, papá? Porque quería que todos supieran quién eres cuando crees que nadie te ve». Él me miró con furia, pero también con miedo. Era la primera vez que lo veía vulnerable. Ya no estaba frente a su padre, sino frente a su juez. «Eres un maldito manipulador», gritó. «Y tú», respondí sin elevar la voz, «un ingrato con diploma». Se lanzó hacia la mesa como si fuera a arrebatarme el pendrive, pero Esteban se interpuso. «Cálmese, Mauricio», le dijo con firmeza. «Esto no es un circo». Camila se levantó, intentando disimular el temblor de sus manos. «Don Rafael, usted no puede humillarlo así». «Yo no lo humillé, Camila», contesté. «Él lo hizo solo». Hubo un silencio largo, pesado, lleno de respiraciones contenidas. Entonces me dirigí a todos. Durante años soporté ofensas, desprecios y mentiras, creyendo que el amor debía perdonar todo. Hoy entiendo que el perdón no sirve cuando se confunde con debilidad. Por eso grabé esa conversación no por odio, sino por justicia. Esteban tomó la carpeta que yo le había entregado días antes. «Según las instrucciones de don Rafael», anunció, «la grabación quedará archivada como parte del expediente de sucesión». «¿Qué?», preguntó Mauricio, incrédulo. «Así es», dijo Esteban. «Todo lo que se mostró hoy formará parte legal del proceso». Mauricio palideció. Camila le tomó la mano, pero él la apartó. Ya no había unión posible. La vergüenza los había separado más que cualquier dinero. Me puse de pie. «No te preocupes, hijo. Aún tendrás algo mío». Él me miró confundido. «¿Qué quieres decir?». «Pronto lo sabrás». Tomé mi bastón, ajusté el saco y miré a todos antes de salir. «Gracias por venir». Y sin decir más me fui. Afuera, el sol brillaba con fuerza. El aire olía a hierro y libertad. Caminé despacio por la calle, sin mirar atrás. Cada paso era un cierre, una página menos en la historia del dolor. Esa tarde, mientras el teléfono no dejaba de sonar, lo apagué y me serví un whisky. Desde la ventana vi caer la tarde y pensé que, de algún modo, Clara debía estar sonriendo. El hombre que ella amó había cumplido su palabra. Encendí el televisor solo por curiosidad. En el noticiero local, un breve titular pasaba al pie de la pantalla. Empresario expone grabación de su hijo reclamando herencia en tono violento. Escándalo en familia Castillo. Sonreí, no por la vergüenza ajena, sino por la verdad revelada. Porque la verdad, aunque duela, libera. Esa noche dormí profundamente. El silencio ya no pesaba. La culpa había muerto. Y al amanecer, mientras el sol bañaba la casa, entendí que el verdadero castigo no era lo que yo había hecho, sino lo que él tendría que vivir, verse a sí mismo tal como era, sin poder borrar la grabación. Después de aquella reunión, no volví a saber de Mauricio durante varios días. Ni llamadas, ni mensajes, ni visitas fingidas. El silencio, ese que antes dolía, ahora me sabía a descanso. La verdad había hecho su trabajo, no necesitaba repetirla. Guardé el teléfono en un cajón y me dediqué a caminar. Cada mañana salía temprano, con el bastón en la mano y la mente ligera. El aire olía a hojas secas, a tierra mojada. El mundo, por fin, seguía su curso sin la sombra de su ambición sobre mí.
Pero mientras yo encontraba la calma, en la ciudad se cocinaba el caos. Mauricio se convirtió en tema de conversación. Los socios lo evitaban, los amigos lo esquivaban y hasta los bancos comenzaron a mirarlo con desconfianza. No por el dinero, porque seguía teniendo el suyo, sino por el escándalo. Una reputación manchada vale menos que un billete roto. Camila, siempre altiva, fue la primera en intentar recomponer la fachada. Publicó fotos en redes sociales, sonrisas falsas, frases sobre la importancia de la familia, pero nadie les creyó. La gente puede perdonar el fracaso, pero no la hipocresía expuesta. Mientras tanto, yo observaba todo desde la distancia, sin intervenir. Había entregado el pendrive original a Esteban y me había asegurado de que las copias estuvieran en un lugar seguro. Todo estaba listo para el siguiente movimiento. El viernes siguiente, Esteban me llamó. «Rafael», dijo, «llegó el momento. ¿Ya los citaste?» «Sí, para el lunes. ¿Quieren saber qué les dejaste?» «Perfecto. Yo no iré». «¿Estás seguro?» «Completamente. Es hora de que la verdad se lea en mi ausencia». El lunes, el despacho estaba lleno otra vez. Yo no estuve allí, pero supe cada detalle gracias a Esteban. Mauricio llegó antes de tiempo, con ojeras, nervioso, moviendo las manos sin cesar. Camila lo acompañaba, aunque ya no lo miraba con la misma devoción. El abogado los saludó con su habitual cortesía y les ofreció asiento. «Señores», empezó Esteban, «como saben, su padre dejó un testamento recientemente actualizado». Sí, dijo Mauricio impaciente. «Quiero oírlo». «Muy bien». Esteban abrió la carpeta negra que yo había dejado sobre su escritorio. Dentro, además de los documentos, había una carta sellada con mi firma. «Lo que voy a leer fue escrito de su puño y letra», aclaró. La voz del abogado resonó con solemnidad. «Yo, Rafael Castillo, en pleno uso de mis facultades, declaro que mis bienes, propiedades, vehículos y ahorros serán transferidos a la Fundación Clara Castillo, creada para becar a jóvenes huérfanos que deseen aprender un oficio digno». Camila soltó un jadeo ahogado. Mauricio lo interrumpió con un golpe seco sobre la mesa. «¡Eso es una broma!», gritó. «No, señor», respondió Esteban sin levantar la voz. «Es completamente legal». El abogado continuó leyendo. «A mi hijo, Mauricio, le dejo lo que considero justo, el recuerdo de un padre que lo amó por encima de sus errores, y una carta personal que deberá abrir solo cuando esté dispuesto a entender su contenido». Esteban alzó la vista. El silencio fue absoluto. Mauricio apretaba los puños, respirando con dificultad. Camila lo miraba como quien observa un edificio derrumbarse. «¿Y la carta?», preguntó finalmente él, con voz ronca. Esteban le entregó un sobre. «Aquí la tiene». Su padre pidió que la leyera solo. Mauricio se levantó y salió sin decir palabra. Camila, avergonzada, lo siguió a unos metros de distancia. Esa tarde, mientras el abogado me contaba la escena, yo sonreía en silencio, no de alegría, sino de alivio. La justicia no necesita aplausos, solo necesita tiempo. Mauricio leyó la carta en su oficina, con las manos temblorosas. No sé cuántas veces la releyó, pero Esteban me dijo que lo escuchó llorar detrás de la puerta. Y no me cuesta imaginar por qué, porque la carta decía esto: «Hijo, no te castigo con pobreza, sino con memoria. Sé que hoy te duele pensar que te dejé sin nada, pero te equivocas. Te dejé la herencia más valiosa, la oportunidad de verte a ti mismo sin máscaras. Yo también fui joven, también me creí dueño del mundo, y también confundí amor con poder. Pero tu madre me enseñó algo que tú aún no aprendiste, que el dinero sin gratitud es una jaula dorada. No te culpo por haber sido ambicioso, te culpo por haber sido cruel. Nunca me importó lo que poseyeras, solo quería que fueras un hombre decente. Y cuando me gritaste que mi dinero era tuyo, entendí que ya lo habías perdido todo, incluso antes de heredarlo. No te deseo mal, solo que recuerdes mi silencio, porque ese silencio fue mi forma de decirte adiós sin odio. Si alguna vez decides ser mejor, busca a Esteban. Él sabrá cómo contactarme». Rafael, la última línea lo confundió. Él sabrá cómo contactarme. Porque aunque todos creían que yo había desaparecido del mapa, seguía vivo. Solo que ya no era el mismo. Pasaron 3 días antes de que Mauricio apareciera en mi puerta. Llegó sin avisar, con los ojos hundidos, la voz quebrada y el alma hecha trizas. «Papá», susurró apenas abrí. Lo miré sin decir nada. Por un instante quise abrazarlo,
pero la herida seguía abierta. «Leí tu carta», dijo. «No tengo palabras». «No las necesitas», respondí. «Solo vine a decirte que tienes razón, fui un idiota». Lo miré a los ojos buscando un rastro de verdad. Por primera vez en mucho tiempo la encontré. «El arrepentimiento no se dice, hijo», le contesté. «Se demuestra». No lo invité a pasar, no por crueldad, sino porque aún no era el momento. Lo vi marcharse con el mismo traje arrugado que llevaba el día de la lectura, y mientras se alejaba, supe que la lección había comenzado a surtir efecto. Esa noche, mientras el sol se escondía detrás de los cerros, tomé mi libreta y escribí la última línea de mi plan. El dinero cambia manos. Las lecciones cambian almas. Luego cerré el cuaderno. Lo guardé en el cajón junto a la foto de Clara y apagué la luz. El ciclo estaba completo. Solo quedaba esperar que la vida hiciera lo suyo. Supe que había leído la carta antes de que apareciera en mi puerta. Hay silencios que cambian de forma, y el suyo ya no pesaba igual. Durante años había aprendido a reconocerlo. El silencio de la rabia, el del orgullo, el del cálculo. Pero esa noche, cuando lo escuché acercarse al portón, comprendí que era otro silencio. Uno más lento, más cansado, más humano. El silencio de quien por fin entiende lo que perdió. No tocó el timbre. Se quedó ahí, de pie, bajo la luz tenue del farol. Podría haber fingido no verlo, pero mi corazón, por más herido que estuviera, aún sabía distinguir la voz de un hijo. «Papá», dijo, apenas audible. «Soy yo». Le abrí despacio. Lo vi parado frente a mí con el rostro demacrado, los ojos hinchados y la ropa arrugada. No quedaba nada del hombre soberbio que me gritó por dinero. Era otro, o tal vez, por fin, el que había sido antes de dejarse corromper. «¿Puedo pasar?», preguntó con un hilo de voz. Asentí y lo dejé entrar. El suelo crujió bajo sus pasos. Durante un momento, los dos permanecimos en silencio, mirándonos sin saber por dónde empezar. Yo esperaba una disculpa, él quizá una absolución. «No vengo a pedirte nada», dijo al fin. «Ya tienes todo lo que te corresponde», respondí sin dureza. Sonrió con tristeza. «Eso es lo que vine a decirte, que no merecía ni siquiera eso». Nos quedamos en el pasillo frente al retrato de Clara. Él lo miró con los ojos húmedos. «Le fallé a mamá», murmuró. «Nos fallaste a los dos, hijo», le respondí, con una voz que no supe si era mía o de los años acumulados. «Pero no te condeno por eso. Todos fallamos alguna vez». Se llevó las manos al rostro y respiró hondo. «La leí 3 veces», dijo. «La carta. ¿Y la entendiste?» «Al principio no. ¿Y después?» «Después dolió, y entonces la entendí». Nos sentamos en la mesa del comedor. El reloj marcaba las 9, pero el tiempo parecía detenido. Afuera, el viento agitaba las ramas del viejo árbol, el mismo que él trepaba cuando era niño. Recordarlo me hizo un nudo en la garganta. «Papá, yo…», empezó, pero se detuvo. «No sé cómo pedirte perdón». «Con hechos, no con palabras», asintió. «Ya empecé», dijo. «Fui a la fundación». «¿A la Fundación Clara Castillo?» «Sí, hablé con el director. Le pedí trabajo». «¿Y qué le dijiste que sabías hacer?» «Le dije que no sé mucho, pero que quiero aprender». No supe si reír o llorar. El muchacho que antes despreciaba a los pobres, ahora pedía un lugar entre ellos. No por dinero, sino por redención. «¿Y te aceptó?», pregunté. «Sí». Me dijo que necesitaban a alguien que organizara materiales y limpiara el taller. «¿Limpiar?», dije sorprendido. «Sí, supongo que es justo empezar desde abajo, ¿no?». No respondí. Solo lo miré, y en su rostro cansado vi por primera vez a un hombre. No el que yo había criado, sino el que la vida estaba por formar. Tomé aire. «Mauricio, cuando escribí esa carta, no lo hice para humillarte. Lo sé, lo hice para liberarte». «¿Liberarme de qué?». «De ti mismo». Él frunció el ceño sin entender. «El dinero no te convirtió en lo que fuiste, hijo. Solo te quitó las máscaras». «¿Y tú me las rompiste?», dijo, sonriendo con amargura. «Sí», admití. «Era la única forma de que te miraras al espejo». Se hizo un silencio largo. La casa parecía escuchar junto con nosotros. Luego, él se inclinó hacia adelante. «Papá, no me pidas que te diga que cambiaré. No lo sé, pero sí sé que quiero hacerlo». Sus palabras me conmovieron. No era una promesa vacía, era la verdad más honesta que podía salir de su boca. «Eso basta para empezar», le dije.
Nos quedamos un rato hablando de cosas pequeñas. La fundación, la gente que trabajaba allí, los niños que llegaban con hambre y con sueños. Mauricio contaba todo con una calma nueva, una ternura que no le conocía. Por un instante, vi al niño que alguna vez se sentaba en mis rodillas para escuchar mis historias. Ayer vi a un chico que me recordó a mí, dijo. Tenía los zapatos rotos, pero sonreía igual. Me miró y me preguntó si el señor Clara era mi mamá. ¿Y qué le dijiste? Que sí, que fue la mujer más buena del mundo. Y él que respondió, que ojalá la hubiera conocido. Sus ojos se humedecieron, el mío también. La fundación había cumplido su propósito, no solo ayudar a otros, sino devolverle a mi hijo el corazón que había perdido. No merezco tu perdón, repitió. Tal vez no, dije, pero igual te lo doy. Tan fácil. Nada de esto fue fácil. El perdón no es olvido, Mauricio. Es soltar el peso para seguir caminando. Se levantó, con un suspiro. Yo también me puse de pie. Por un momento creí que iba a abrazarme, pero no lo hizo. Solo extendió la mano, temblorosa. La estreché con fuerza. Gracias, papá, murmuró. Gracias a ti, hijo, por llegar a tiempo. ¿A tiempo de qué? De no perderte del todo. Lo acompañé hasta la puerta. Antes de salir se giró. ¿Volveré a verte?, preguntó. Cuando no necesites preguntarlo. Sonrió, con un brillo en los ojos que no veía desde su infancia. Entonces pronto, dijo, y se fue. Me quedé mirando cómo se alejaba por el sendero. El farol iluminaba su figura, y por un instante entre las sombras me pareció verlo pequeño otra vez, corriendo hacia la escuela con su mochila al hombro. El tiempo había dado una vuelta completa. Cerré la puerta y apoyé la espalda en ella. Respiré hondo. Por primera vez en años no me sentí solo. Había perdido mucho, sí, pero recuperé algo más valioso, la esperanza. Esa noche encendí una vela frente a la foto de Clara. Le hablé como siempre. Amor, lo hicimos bien. Tardó, pero aprendió. El fuego titiló como si ella me respondiera. Me quedé observando la llama, sintiendo su calor en el rostro. ¿Sabes?, le dije, a veces creo que tus lecciones no eran para él, sino para mí, porque mientras intentaba enseñarle a amar, fui yo quien aprendió a soltar. Tomé mi libreta y escribí despacio con la mano firme. A veces el amor más grande no está en salvar a quien amas, sino en dejarlo caer, para que aprenda a levantarse solo. Y cuando lo hace, ya no lo reconoces como tu hijo, sino como tu igual. Cerré la libreta y me quedé escuchando el silencio, pero esta vez no dolía. El silencio era compañía, el silencio era perdón, el silencio era, finalmente, amor en paz. El amanecer siguiente fue distinto. No sé si por la luz, por el aire o por mi alma, pero algo había cambiado. El peso que llevaba en el pecho desde hacía años se había ido, como si cada palabra de mi hijo la noche anterior hubiera abierto una ventana dentro de mí. Por primera vez en mucho tiempo, respiré sin rencor. El sol entraba por la ventana y pintaba las paredes con tonos dorados. Caminé hasta la cocina, preparé café y me senté en la mesa, mirando el vapor subir. Aquel aroma me recordó las mañanas con Clara, cuando ella cantaba mientras yo arreglaba algo en el taller. Pensé en todo lo que habíamos pasado, en todo lo que había perdido y en lo poco que realmente importaba ahora. El dinero, los bienes, los documentos. Nada de eso pesaba tanto como el simple hecho de haber recuperado a mi hijo. No llamé a Esteban ese día, tampoco salí de casa. Me limité a observar cómo el tiempo seguía su curso, lento, sabio, como si el mundo ya no me debiera nada. A media mañana, el teléfono vibró. Era un mensaje de la fundación. Don Rafael, su hijo Mauricio quiere invitarlo a una actividad en homenaje a la señora Clara. Será esta tarde, si usted desea venir. Leí ese mensaje varias veces. No respondí enseguida. Parte de mí quería quedarse en casa, preservar el equilibrio alcanzado, pero otra parte, más profunda, me empujaba a cerrar el ciclo con ella, y con él. A las 5 en punto, me puse mi saco más viejo, el mismo que usé en el funeral de Clara, y caminé hasta la fundación. Era un edificio modesto pero lleno de vida. Niños corrían por el patio, jóvenes trabajaban en talleres, y el aire estaba impregnado con olor a pintura y esperanza. Sobre la entrada, un cartel recién pintado decía, Fundación Clara Castillo. Aprender, servir, sanar. Al verlo, sentí un nudo en la garganta. Clara siempre había querido ayudar a los demás, y ahora, incluso sin estar aquí,
Seguía haciéndolo. Mauricio me vio desde lejos. Dejó lo que estaba haciendo y vino hacia mí. Ya no caminaba con la arrogancia de antes, sino con la serenidad de quien ha aprendido a ser pequeño para volver a crecer. «Papá», dijo sonriendo, «pensé que no vendrías». «No estaba seguro», respondí, «pero tu madre me trajo». Me tomó del brazo, con cuidado, como si temiera romperme. Me condujo hasta el patio donde habían reunido a todos. Sobre una mesa había flores, fotos de Clara y una placa cubierta con una tela blanca. «Hoy», anunció él mirando a los presentes, «queremos rendir homenaje a la mujer que inspiró este lugar». Su voz temblaba un poco, pero no por nervios, sino por emoción verdadera. «Mi madre», continuó, «fue una mujer que creyó en el trabajo, en la humildad y en el perdón, y este espacio existe gracias a la generosidad de mi padre y a la paciencia que él tuvo conmigo». Se giró y me miró. «Gracias, papá, por no rendirte conmigo, incluso cuando ya no lo merecía». Los aplausos resonaron como un eco cálido. Yo permanecí inmóvil tratando de contener las lágrimas. Cuando quitó la tela de la placa, vi el nombre grabado con letras doradas. Taller Principal, Rafael y Clara Castillo, en honor al amor que enseña y al perdón que sana. Aquello me desarmó. Me sentí viejo, sí, pero también útil, como si la vida, en su sabiduría, me hubiera permitido escribir el final correcto, después de tantas páginas rotas. Después de la ceremonia, los niños se acercaron con flores. Uno de ellos, un chico de unos 12 años, me preguntó, «¿Usted es el señor Rafael?» «Sí, hijo. Mauricio me dijo que usted le enseñó a su mamá a ser fuerte». Sonreí. «Y ella me enseñó a no rendirme». «Entonces los dos ganaron», dijo el niño y se fue corriendo. Sus palabras tan simples me perforaron el alma. Sí, tal vez habíamos ganado, pero no con dinero, sino con algo mucho más difícil de obtener, la paz. Nos quedamos hasta el atardecer. Vi a Mauricio hablar con los jóvenes, sonreír, escuchar. Tenía la mirada limpia, sin sombra, y ahí supe que la lección estaba completa. Al despedirme, se acercó y me abrazó, no con miedo ni con culpa, sino con amor. Un abrazo fuerte, sincero, lleno de perdón mutuo. «Gracias, papá», dijo al oído, «por dejarme caer». «Gracias a ti», respondí, «por levantarte». Nos separamos despacio, sabiendo que no hacía falta decir más. La vida, finalmente, había encontrado su equilibrio. Esa noche, de vuelta en casa, abrí mi libreta por última vez. La tinta ya no temblaba en mi mano. Escribí con calma, despacio, sabiendo que cada palabra sería la última línea de mi historia. No hay venganza más justa que el perdón. No hay victoria más grande que ver al culpable transformarse en un hombre digno. Y no hay herencia más valiosa que la conciencia tranquila. Cerré la libreta, apagué la luz y me quedé mirando el retrato de Clara. «Lo lograste, amor», susurré. «Le enseñaste a amar incluso cuando yo ya no sabía cómo hacerlo». El viento movió las cortinas y en ese gesto suave sentí que me respondía. Me recosté en la mecedora, dejé que el silencio llenara la habitación y comprendí que por fin el círculo se había cerrado. Ya no había rencor, ni culpa, ni deudas pendientes. Solo gratitud. Si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo desde el corazón. Las historias como la mía no son solo sobre dinero o herencias, son sobre el alma, sobre las veces que amamos mal, que callamos demasiado o que perdemos a quienes más queremos por orgullo. Yo fui ese hombre, y si algo aprendí es que el amor verdadero no siempre salva, pero siempre enseña. Perdonar no es olvidar lo que te hicieron, es recordar sin que te duela. Es mirar atrás y entender que cada golpe, cada traición, fue una lección que te trajo hasta aquí. Por eso, si estás escuchando mi historia, quiero pedirte algo. Mira tu propia vida. Piensa a quién podrías perdonar hoy, a quién podrías darle una oportunidad, o incluso a quién deberías dejar ir. No para ellos, sino por ti. Y antes de que te vayas, déjame hacerte una pregunta. ¿Ya te suscribiste al canal y le diste me gusta al video? Eso me ayuda a saber que estás aquí, que me acompañas, que disfrutas de estas historias que nacen del alma. Déjame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué te pareció esta historia. Quiero leer tus palabras, porque cada mensaje tuyo también es una forma de seguir vivos, de seguir contando lo que el corazón calla. Soy Rafael Castillo y esta fue mi historia.